uno veremos a continuación los demás componentes que integran el equipo de rayos X, que son necesarios para generar los rayos X adecuados y poder producir unas imágenes de buena calidad. El equipo de radiodiagnóstico necesita de alto voltaje para funcionar adecuadamente. Posee también una consola de control y por supuesto el tubo de rayos X. Repasemos brevemente el tubo. Dentro de él se hallan los elementos necesarios para la producción de rayos X, que son el cátodo, que era la parte negativa, contiene los filamentos de tungsteno, que se calientan y emiten los electrones, y el ánodo, que es la parte positiva, que es la que recibe los electrones. Estos impactan en la zona llamada blanco y se producen rayos X en menor medida y en mayor medida calor. Ahora bien, nosotros necesitamos además poder tener una comunicación con el tubo, es decir, indicarle a través de un conjunto de dispositivos eléctricos qué corriente, qué voltaje son los necesarios para producir una determinada cantidad de rayos con las características adecuadas y deseadas para realizar una imagen óptima. Para explicar esto, haremos dos grandes divisiones, dividimos dos grandes zonas. Una zona de bajo voltaje, donde se encuentra el compensador de línea, el autotransformador y el control de corriente. Y una zona de alto voltaje, donde encontramos el transformador de alta tensión, rectificador de tensión o voltaje. Esto generalmente se encuentra en una especie de armarios especiales en algún sector cercano al equipo. Además de esto que les mencioné, vamos a encontrarnos con el circuito del filamento, en el cual circula una corriente de alta intensidad, y un circuito de tubo por el cual circula una corriente de baja intensidad. Veamos los componentes de la zona de bajo voltaje, que empezamos con el compensador de línea. Como habíamos visto en clases anteriores, las compañías eléctricas, las que hacen llegar la corriente a los centros de diagnóstico y a las casas y demás, lo hacen en forma de corriente alterna, por lo cual existían variaciones en la tensión, no era siempre constante. Recuerden que habían picos donde subía y bajaba la tensión. Esto es incompatible con el equipo de rayos y por ende la producción de imágenes sería de baja calidad. Este aparato, el compensador de línea, lo que hace es medir el voltaje que le llega, es decir, el voltaje de entrada al equipo, y lo ajusta a una tensión constante de 220 volts exactos, para que siempre llegue la misma tensión. En algunos equipos antiguos el técnico lo ajustaba mediante perillas. Actualmente el mismo equipo lo realiza, es decir, se realiza automáticamente, nosotros no tenemos que realizar nada. Otro componente de la zona de bajo voltaje es el autotransformador. Es un dispositivo encargado de convertir la tensión de entrada de 220 volts en distintas tensiones, que es la que nosotros vamos a elegir luego para realizar determinados estudios. Además, esta tensión también es aplicada al circuito del filamento por un lado y por otro lado al circuito del tubo. Y por último, el control de corriente y circuito de filamento. La corriente del filamento es la responsable de proporcionar, por emisión termoiónica, los electrones que luego serán enviados al ánodo. Esto conforma la corriente del tubo, es decir, sin corriente del filamento, en el circuito del filamento, no habría corriente de tubo. Por lo tanto, no habría emisión de rayos X. La intensidad de la corriente del tubo se mide en miliamperes y es el número de electrones que cruzan desde el cátodo al ánodo por segundo. Estos electrones son emitidos por el filamento. Recordemos que este se calienta
libera electrones. Cuanto más se calienta, más electrones libera por emisión termoiónica. Las corrientes de filamento normalmente oscilan entre 3 a 6 amperes. Nosotros podemos seleccionar las corrientes de tubo. Tendremos estaciones fijas, por ejemplo 50, 100, 200, 300 miliamperes, a los cuales llamamos focos. La corriente de tubo determina la cantidad de rayos X producidos. Por ejemplo, cuando seleccionamos una corriente de tubo de 100 mA, hacemos circular una cierta cantidad de electrones entre cátodo y ánodo. Si cambiamos la corriente a 200 mA, vamos a duplicar la cantidad de rayos X. Si en cambio elegimos la corriente de 50, vamos a reducir a la mitad los rayos X. Esto no varía la energía cinética de los electrones, sino la cantidad. Nosotros vamos a usar normalmente voltajes entre 25 a 150 kilovoltios y corrientes entre 100 a 1200 mA dependiendo del equipo. Veremos ahora en la zona de alta tensión que vamos a encontrar el transformador de alto voltaje o tensión y los rectificadores de voltaje o tensión. El transformador de alto voltaje es un transformador elevador, lo que significa que el voltaje o tensión de salida es superior al de entrada. Cuando nosotros seleccionamos un determinado valor de voltaje en el equipo para realizar una radiografía, se nos entrega el valor exacto por medio de este aparato. Los transformadores solo funcionan con corriente alterna. La forma de onda de esta tensión es sinusoidal, lo que significa que los electrones circulan en ambos sentidos, es decir, que no recorren el circuito entero en una sola dirección como lo hacían los electrones en un circuito de corriente continua, por ejemplo, ¿no? Por este motivo se creó el rectificador de tensión o voltaje, ya que los transformadores operan solo con corriente alterna y los tubos funcionan solo con corriente continua. Veamos esta cuestión cómo es. Sabemos que los rayos X son producidos por la aceleración de los electrones desde el cátodo hacia el ánodo, no al revés. Es decir, necesitamos nosotros siempre una zona negativa constante, que sería en este caso el cátodo, porque si los electrones viajaran en sentido contrario, no se producirían los rayos X. ¿Por qué? Porque el ánodo no está preparado para producir electrones, ni el cátodo para recibirlos. Entonces lo que hace el rectificador es convertir la corriente alterna en una corriente continua. En el gráfico vemos una representación de tensión que no está rectificada. En este caso, en los periodos en que la tensión se invierte, no habría emisión de rayos X. Se los indico acá. Está representada con estas marquitas blancas. Con los avances de la tecnología se logró la rectificación de media onda. Se le colocaron uno o más diodos. Los diodos son aparatitos que dejan pasar la corriente pero no las deja volver. Con esto se logró invertir la onda alterna y en los periodos donde la onda se invierte se logró anularla. Entonces la emisión de rayos era pulsada con intervalos en donde no habría emisión de rayos X. Otro tipo de rectificación fue la de onda completa. Con un sistema de 4 o más diodos se consiguió invertir las partes de la onda y mantenerla, es decir, que vaya en una sola dirección, la corriente circule siempre en una sola dirección. Como consecuencia se logró una emisión de rayos continuo, aunque con oscilaciones. Si juntamos las tres fases que llegan al equipo de radiodiagnóstico, veremos la superposición de las tres ondas rectificadas. Más tarde se incorporaron circuitos eléctricos de alta frecuencia. Se logró aumentar la frecuencia de corriente alterna de 500 a 2500 Hz
Acuérdense que nosotros usamos 50 Hz en Argentina. Entonces se obtiene así ondas casi planas. Es una rectificación de alta frecuencia, lo que mejora la calidad del haz y disminuye la dosis al paciente. Hablemos ahora de la cantidad de radiación. La cantidad de radiación significa el número de rayos X o la intensidad del haz. La vamos a expresar en miliamperes segundo. El miliamper segundo es el producto entre la corriente de tubo y el tiempo de exposición. La calidad de la radiación la va a determinar el kilovoltaje. Los kilovoltajes que vamos a utilizar en radiodiagnóstico varían entre 40 a 150 kilovoltios. Si aumento el kilovoltaje, los electrones adquieren mayor energía cinética. Veamos la consola de control. Esta consola nos permite a nosotros los técnicos controlar la corriente y el voltaje del tubo de rayos X. Nos permite ajustar el kilovoltaje, el miliampere, el tiempo de exposición. Algunos tienen perillas, otros son digitales. Acá vemos otro estilo. Detengámonos un poquitito en esto. Esta consola nos indica, por ejemplo, yo acá elegí 300 mA de foco, de corriente de tubo, 50 milisegundos, en este caso es el tiempo de exposición, que es 0,05 segundos. La multiplicación, 300 mA por 0,05 segundos, nos da 15 mA segundos, con un kilovoltaje de 42. Con esto nosotros podríamos efectuar una radiografía, por ejemplo, de un antebrazo o de una muñeca. Muy bien, hasta acá